Muy bien, seguimos entonces en este tiempo de 2022 estudiando aquellas cosas que nos perjudican, eso que hace mal a nuestra alma, y como decíamos el miércoles pasado, que muchas veces, no tienen que ver con alguien que viene de afuera, ¿sí?, a hacernos daño, sino algo que está y permitimos que esté en nuestra vida, y nos llena y nos destruye, nos hace mal, nos hace daño. Una de estas enemigos del alma es la amargura. Estos sentimientos son sumamente perjudiciales y peligrosos. Afectan nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. Manchan el cuerpo de Cristo lastimándonos y no permitiendo que la bendición de Dios fluya, siendo de tropiezo para la obra de Dios. Entonces la amargura se origina y desarrolla cuando algo que nos ocurre nos provoca enojo o dolor. Quizás estuvimos expuestos a malos tratos, críticas o desprecio, sea lo que sea dentro suyo, acumulamos amargura. La sola mención del nombre de la persona que lo ha herido ya provoca un sentimiento negativo. Y cualquier comentario que haga al respecto seguramente irá cargado de resentimiento, aunque a veces podamos disimularlo. El sentimiento es como un cáncer que va creciendo. Primero se muestra como rencor, luego se convierte en odio. A veces llega hasta la búsqueda de venganza, de retribuir de alguna manera la mala acción. La amargura es una emoción que se agrava con el deseo de no querer perdonar, echa raíces y crece hasta cubrirlo todo, absorbe los pensamientos y las fuerzas de la persona y destruye su vida espiritual, no permite correr la bendición del Señor por la persona. El resentimiento y la voluntad de no perdonar son un problema importante en la vida espiritual y pueden repercutir en la salud tanto psicológica como física. Dios nos llama a algo diferente: perdonar y amar al ofensor. Jesús nos enseña a perdonar a todos los hombres sus ofensas. El Padre dice así en Mateos capítulo 6, verso 12. Esto se repite constantemente. El Padre nuestro dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué importante que es entonces abandonar la amargura y perdonar para que esa cosa quede en el pasado. Esta palabra "como" en el texto que acabamos de leer nos da a entender que así como nosotros perdonamos, así es como Dios nos perdona. Con la vara que medimos seremos medidos, y al no perdonar, los más perjudicados somos nosotros. Así que esto es importante. Dice en Mateo capítulo 6, el 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué importante que es esto, ¿no? A veces son mandamientos. En la muerte de Jesucristo fue crucificado nuestro viejo hombre, y es el Señor el que ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. El perdonar tiene que ver con tomar una decisión concreta que no debe basarse en los sentimientos. Estos podrían traicionarnos. Por otra parte, es un mandamiento que no da opción. Por supuesto que esto es importante, por eso este es un mandamiento.
porque no obedecerlo, no perdonar, trae consecuencias. Permitir que la amargura se llegue a transformar en odio puede llevarnos a las consecuencias impensadas. En la palabra dice, allí en Génesis nos habla de la amargura de Leví y Simeón, en Génesis capítulo 34. Este es un relato que nos muestra cómo un príncipe llamado Siquén deshonró a la hermana de estos hombres. Ella se llamaba Dina, hija de Jacob. El padre de la muchacha logró perdonarlo a este príncipe, a pesar de todo, y arreglar las cosas. Pero Leví y Simeón dieron lugar a la amargura y al resentimiento. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron cada uno su espada y mataron a todos los hombres de la ciudad donde vivía el príncipe Siquén desprevenidamente. Es terrible. O sea, la amargura, el sentimiento, tiene que ver con una mala acción cometida contra nosotros. Este príncipe de Siquén, el príncipe Siquén, hizo algo incorrecto. Deshonró a Dina. Pero la amargura se transforma en odio, y el odio en una acción terrible, que termina haciendo, lo que hizo, matando. Cuando el perdón no llega, queremos venganza. Y la venganza toma características impresionantes. Porque no es solo Siquén, es todos los hombres de la ciudad fueron muertos. Qué terrible que es tener amargura y no perdonar. La raíz de amargura nos ciega de tal manera que no medimos lo que hacemos. La raíz de amargura hace brotar en nosotros esos deseos de venganza. La raíz de amargura nos lleva a justificarnos pensando que está bien lo que hacemos. Ellos dijeron, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. La raíz de amargura afecta a todos los que le rodean. Jacob se vio avergonzado por el obrar de sus hijos. Respecto al último punto, tengamos en cuenta que la amargura es contagiosa. Es un sentimiento que contagia mucho, como lo expresa Hebreos 12:15. 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense qué importante que es entonces tener en cuenta estos mandamientos que tiene la palabra. Ahora vamos a ver la amargura en la vida de Simón. Hechos capítulo 8, verso 9. En Samaria había un hombre llamado Simón que ejercía la magia y era tenido por un grande, y cuando el evangelio llegó a Samaria, él creyó y se bautizó, aunque todavía no había renunciado a las cosas del mundo. Cuando él vio a los apóstoles que imponían las manos y a los creyentes que recibían al Espíritu Santo, ofreció dinero para obtener ese don. La respuesta de Pedro fue: arrepiéntete de esta maldad, porque hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Entonces, qué importante ver, como lo vio en este caso Pedro, el lugar donde estaba Simón. Algunas de esas lecciones que nos dejan esta amargura, el deseo de figurar, de anhelar puestos en la iglesia, termina generando amarguras. El humilde no se amarga y sirve en lo que Dios le da. La envidia y el compararnos genera amargura para con los líderes, los hermanos en general, y aún para con Dios.
La raíz de amargura no nos deja discernir que la obra de Dios es santa y no se compra con dinero como si fuera un trabajo secular. Es de Dios y para Dios, y debo servir en lo que sea que Dios me ha dado. Las consecuencias de la amargura. El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. ¿Sí? Es posible que la amargura lleve a conceptos equivocados de Dios inclusive. No ve el amor de Dios, sino a un Dios como un juez que está tratando de castigar. Distorsiona la amargura todo. ¿Sí? Aún a Dios. El espíritu amargo contamina a otros. Lo que leímos antes allí en Hebreos capítulo 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El espíritu de amargura hace que las personas pierdan la perspectiva. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en una norma de vida, la persona ve, estima y evalúa, juzga y toma decisiones según el espíritu amargo. Las frases, todo el mundo y nadie pertenecen al léxico de la amargura. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría y discernimiento. Es notable que en Santiago, capítulos 3, los versos 14 y 15, al hablar de algunas actitudes más carnales de la Biblia, la amargura bien puede atraer a muchos seguidores quienes no desean escuchar ¿quién no desea escuchar un chisme candente acerca de otra persona? Por supuesto, son actitudes de ese espíritu también. Por supuesto, el espíritu de amargo da lugar al diablo. ¿Y el diablo qué está haciendo? Está buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Bueno, si la amargura se queda en nuestra vida, puede aún causar problemas físicos. Algunas personas terminan sufriendo una depresión, otros acaban con úlceras y otras enfermedades. Resentimiento, decir de nuevo, vez tras vez en su mente repite la herida, como una voz grabada. Eso es lo que pasa. ¿Cómo liberarnos de esta amargura? Tenemos que reconocer lo que estamos sintiendo. Si sentís amargura, si sentís ese resentimiento, lo que estás sintiendo es pecado. Y el primer paso para poder liberarte de eso es reconocer que estás pecando, que te estás equivocando, que no estás cumpliendo con lo que el Señor te manda de perdonar, de dejar en manos de Él. No justificarnos pensando que tenemos razones para sentirnos así. No por ello deja de ser pecado. O sea, no estamos diciendo que no tenés razón. Estamos diciendo que es pecado, ¿sí? Sentirte así. Perdonar en oración al ofensor por todo lo ocurrido. Si es posible, hablar a solas y con sinceridad con la persona que nos ofendió y abrirle nuestro corazón. Pedirle perdón a la persona si hemos pensado mal de ella o hablado mal de ella con otros. Si la persona no reconoce su falta, debemos cumplir nosotros nuestra parte, con amor, perdonándoles o pidiéndole perdón. Por supuesto, hay que examinarnos si estamos en esa situación. Entonces, algunas de las preguntas para autoexaminarnos, para ver si no estoy yo teniendo esa amargura y esa falta de perdón. La primera pregunta sería, ¿existe una situación en tu vida que aparece frecuentemente en la mente y te despierta aún durante la noche? ¿Está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera la oportunidad de hacerlo?
Son preguntas. Recuerda hasta los más mínimos detalles de un evento que sucedió hace mucho tiempo. Se siente ofendido y debido a ello está tratando de justificar el resentimiento diciendo yo tengo razón. Hay expresiones desmedidas en cuanto a accidentes que de otra manera tendrían menor importancia. Le sucede que al leer la Biblia inconscientemente la aplica, la Biblia, la palabra, a los otros en vez de a sí mismo. Esto debería leerlo fulano. Esto le haría bien a aquel. Y en realidad siempre la palabra tiene que ver conmigo. Si esto está sucediendo, entonces es momento de ir al Señor en oración y decidir soltar el perdón. Orar así. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, yo perdono a por el daño que me ha causado. Y allí decí exactamente qué te pasó. Perdona también mis pecados en el nombre de Jesús. De esa manera, la amargura de nuestro corazón, perdonando. Y como decíamos, esto primero en esa relación con Dios. Y si tenemos la ocasión, bueno, también ir a esa persona y pedirle perdón por lo que pensamos, por lo que sentimos, ¿sí? Y si lo dijimos también, por lo que dijimos de él, ¿sí? Y bueno, después ya Dios se encargará del resto. Pero libérate de esa amargura y de ese daño que te hace a tu vida, para que puedas entonces sí tener esa buena relación con el Señor y crecer en Él constantemente. Que Dios te bendiga.